Queremos dar la bienvenida a cada uno de ustedes que nos vienen de diferentes congregaciones. Gracias por estar con nosotros en esta mañana, en esta clase que vamos a tener para predicadores y maestros. Primeramente, creo que van a seguir llegando hermanos, van llegando hermanos, ¿verdad? A causa del tiempo y cosas, ¿verdad? Están llegando ahorita. Pero ya ha llegado la hora de dar inicio. Vamos a preparar nuestras mentes, nuestros corazones para así poner atención, ¿verdad?, a la clase que se nos va a dar en esta mañana. Pero antes de la clase vamos a tener una oración por nuestro hermano Epi y vamos a tener 2 himnos por nuestro hermano Palomares. Así que vamos a estar de pie los que puedan para la primera oración. Hermano Epi. Vamos a orar. Padre Santo que está en el cielo, venimos, Padre, ante su santa y divina presencia, Padre, en esta hermosa mañana. Agradecidos, Padre Santo, ante usted, Señor, por la oportunidad que usted nos da, Padre, de reunirnos, Padre, como un grupo de sus hijos, para alabar y glorificar su santo nombre, Padre. Esta mañana, Padre Santo, venimos con corazones, Padre, preparados para escuchar su palabra, pidiéndole, bendito Padre, que usted esté con su hijo que ha hecho tiempo para estudiar las Escrituras, que Padre va a compartir otra porción de su palabra, Señor, y a nosotros, bendito Padre, le pedimos, Padre, que usted nos ayude a estar atentos, que quite, Padre, cualquier cosa de nuestra mente, cualquier pensamiento, cansancio, para recibir todo el consejo que usted tiene para nosotros, Padre. Sabemos, bendito Padre, que usted nos ha llamado a predicar su palabra, Señor, y es importante, Padre, nosotros empaparnos con su palabra, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, para así nosotros predicar su palabra allá afuera, Señor. Pidiéndole, bendito Padre, que usted nos ayude, cada uno que estamos aquí, a poner en práctica, Padre Santo, aquellas cosas que se nos van a predicar, Padre. Pidiéndole, bendito Padre, por aquellos hermanos, hermanas que vienen en camino, pidiéndole, Padre, que usted apresure sus pasos, quite el peligro de la carretera, Señor, para que puedan llegar bien y así mismo, Padre, glorificar su santo nombre, bendito Padre. Padre Santo, todos le pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Buenos días, hermanos. Número 43, vamos a comenzar. Un gozo cuando la iglesia del Señor nos congregamos, ¿verdad?, para adorar el nombre de nuestro Dios y aprender de su santa y divina palabra. Ahí está, hermanos, el canto que vamos a estar entonando. Número 43, para la honra y gloria. Vamos a entrar. Estad por Cristo firmes, soldados de la cruz, alzado la bandera en nombre de Jesús. Es nuestra la victoria, con él por capitán, por él serán vencidas las huestes de Satán. Estad por Cristo firmes, os llama a David, con él pues a la lucha, soldados todos sí, probad que sois valientes, luchando contra el mal. Es fuerte el enemigo, mas Cristo es sin igual. Estad por Cristo firmes, las fuerzas son de él, el brazo de los hombres es débil y es infiel. Vestidos la armadura, velad en oración, deberes y peligros demandan gran tesón.
número 86. Canto número 86. Dos cantos, dijeron, y dejamos el lugar, el tiempo para la siguiente parte. Número 86. Trabajar, trabajar. Vamos a entrar. Trabajar, trabajar, somos siervos de Dios, seguiremos la senda que el Maestro trazó, renovando las fuerzas con bienes que da, el deber que nos toca cumplido será. Trabajar, trabajar, esperar y velar, confiar, siempre orar, que el Maestro pronto volverá. Trabajar, trabajar, hay que dar de comer al que pan de la vida quisiere tener. Hay enfermos que irán a los pies del Señor, al saber que de balde los sana su amor. Trabajar, trabajar, esperar y velar, confiar, siempre orar, que el Maestro pronto volverá. Trabajar, trabajar, fortaleza pedir, el reinado del mal con valor combatir, conducir los cautivos al libertador y decir que de balde redime su amor. Trabajar, trabajar, esperar y velar, confiar, siempre orar, que el Maestro pronto volverá. Ha llegado la hora, hermanos, de estudiar la palabra de nuestro Dios. Yo creo que ya todos conocemos a nuestro hermano Willy Barenga. Él trabaja en Bedford, Texas, en la escuela de predicación. Ejerce ahí como director de la escuela y ya por 14 años nuestro hermano ahí ha trabajado. Ha hecho un excelente trabajo, hermano. Es un gran siervo de Dios. Y en este día, hermano, le hemos invitado para que venga y nos traiga la clase tan importante que es preparar maestros y maestras para el servicio de Dios. Así que, hermano, enséñanos la palabra. Dios les bendiga, hermanos. Esta mañana es un grato privilegio para mí poder estar aquí con ustedes para poder por algunos minutos compartir de la palabra de nuestro Dios y poder ser de gran provecho para cada uno de ustedes. Así que es mi oración de que todos tengamos la actitud correcta hacia la palabra de nuestro Dios, que podamos cumplir con lo que dice Santiago capítulo 1 y verso 21, donde el hermano de Jesús, Santiago, dice que recibamos con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Fíjate lo que dice, recibir con mansedumbre la palabra implantada. El siervo de Dios que reciba con mansedumbre la palabra de Dios, la va a aprovechar a lo máximo. La va a aprovechar a lo máximo porque al recibir esa palabra la va a poder comunicar a otros. Dice una frase en latín, non sibi, que significa no para uno mismo. Y todo lo que aprendemos no es para nosotros mismos, sino también es para poder compartirlo con otros. ¿Se acuerdan ustedes las palabras del apóstol Pablo al evangelista Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 2 y versículo 2? Lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos. Dice, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, tenemos la responsabilidad de poder enseñar esto también a otras
a otras personas para que podamos, así como Apolos llegó a ser de gran provecho para la iglesia. Porque cada uno de nosotros, hermanos, como miembros del mismo cuerpo de Cristo, su iglesia, debemos de ser de gran provecho para cada uno de nosotros. Y el hermano que vive de esa manera, como de gran provecho para la iglesia, hermanos, la iglesia va a ser muy fortalecida. La iglesia va a ser fuerte y va a lograr una influencia positiva aquí en la comunidad donde se encuentra. Así que les agradezco de una gran manera, hermanos, que estén aquí en esta ocasión y también le agradezco a los hermanos que no sé qué estaban pensando, ¿verdad? Cuando pensaron en el hermano Willy para venir acá, pero gracias, hermanos, por la hermosa oportunidad de poder estar aquí con ustedes. Su responsabilidad en las próximas horas que vamos a estudiar, creo que son 2, de 10 a 12, y como ya nos pasamos 15 minutos, pues se va a tener que hacer hasta las 3. Su responsabilidad se encuentra en Hechos capítulo 17 y versículo 11. Hechos capítulo 17 y versículo 11. Lucas, el escritor, el autor, nos muestra ahí en ese texto de Hechos 17, 11, que los que estaban en Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. A ver, levanten la mano los que vinieron acá para aprender cuál es mi comida favorita. 1, 2, nadie, ¿verdad? Hermanos, nadie de ustedes está aquí para ver lo que yo pienso, siento o me gusta. Ustedes están acá porque tienen hambre y sed de justicia. Mateo capítulo 5. Están aquí porque quieren que la palabra de Cristo more en abundancia en sus corazones. Colosenses 3, 16. Están aquí porque quieren gozar de la comunión unos con otros. Salmos 133, versículo 1. Mirad cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos juntos en armonía. Están aquí porque quieren aprender de la palabra de nuestro Dios. Si ese no es el propósito por el cual está aquí, entonces llegó al lugar equivocado, porque aquí venimos a estudiar la palabra de Dios. Es más, ¿cuántos trajeron sus Biblias? Levanten la mano los que trajeron su Biblia. ¿Okay? Correcto. En cierta ocasión en el área de Dallas, dijo un hermano: ¿cuántos trajeron sus Biblias, hermanos? Bien emocionado el hermano, bien dinámico, y todos, amén, levantaron así las Biblias, y luego dijo el hermano: pues guárdenlas porque no las vamos a usar hoy. Había una vez un cierto rey, comenzó, hermanos, a hablar una anécdota, una historia, y así se la llevó, hermanos, todo el tiempo del sermón, se la llevó nomás contando una anécdota. Hermanos, no estamos aquí para contar anécdotas, estamos aquí para ver qué dice Jehová. Y esa frase aparece más aproximadamente 2000 veces en la Biblia. Así dice Jehová, así dice Jehová. Le digo a los estudiantes en la escuela de predicación, la única manera de cómo podamos entender perfectamente esa frase es repitiéndola 2000 veces. Así que comencemos. Así dice Jehová, así dice. No se crea, no la repetimos 2000 veces, pero hermanos, esa debe ser nuestra actitud, ¿verdad? Y bueno, su responsabilidad es considerar lo que su servidor va a decir. Si hay una cosa que su servidor dice que no está en armonía con la palabra de Dios, levante su mano. Levante su mano y podemos considerar, ¿verdad? Pues a través de las escrituras qué dice la palabra de Dios. Pero que no sea el desacuerdo porque usted piensa que así es, o porque mi predicador en mi congregación no enseña así. No, vamos a ver lo que dice Dios en su palabra, libro, capítulo y versículo. Mi responsabilidad para con ustedes se encuentra en 1 de Pedro 4:11. ¿Alguien se sabe ese texto de memoria? 1 de Pedro 4:11. Si alguno hable ¿Okay? Dice conforme al poder que Dios da. Ahora, note la última parte de ese texto. Mi objetivo principal, hermanos, es darle la gloria a Dios. Porque ese texto, la última parte dice, para que en todo sea Dios glorificado. Entonces, si yo no hablo conforme a las palabras de Dios, y si yo no ministro conforme al poder que Dios da, Dios no va a ser glorificado, hermanos. Y la gloria va a ser para mí, no va a ser para Dios. Yo no quiero la gloria para mí, hermanos, porque ya vi lo que le pasó a Herodes en Hechos capítulo 12.
murió comido de gusanos, así que la gloria es para Dios, no para mí, ¿verdad? Entonces, voy a tratar de dar libro, capítulo y versículo para todo lo que vamos a considerar, porque ¿verdad? Esa es mi responsabilidad, y para eso yo creo que Dios nos dio la Biblia, ¿no cree usted? Para que la usemos, no para que la ignoremos. Y luego Tito 2.1 también dice, pero tú habla lo que está de acuerdo a tus opiniones. No dice así, ¿verdad? Lo que está de acuerdo a lo que tu predicador dice. Tampoco es así, ¿verdad? Lo que está de acuerdo a la sana doctrina. En cierta ocasión en el área de Dallas, un hermano, por motivos de seguridad nacional, no le puedo decir su nombre, ¿verdad? El hermano dice, ¿qué es eso de sana doctrina? Dice, ¿a poco la doctrina ha estado enferma para que le llamen sana doctrina? Hermano, ese comentario del hermano básicamente expresó su ignorancia de Tito 2.1. Parece ser que nunca había leído Tito 2.1. Ni 1 de Timoteo también, capítulo 6, y 2 de Timoteo, capítulo 1 y versículo 13, donde habla de las sanas palabras, la sana doctrina. Ese concepto es bíblico, hermanos. Es bíblico y debemos de mantenernos, ¿verdad? Pues en la sana doctrina. Así que tenga en cuenta esos textos que le acabo de mencionar, para que así podamos aprovechar lo máximo, ¿verdad? Pero también un texto muy importante es Santiago 1.22. Santiago 1.22. De nada nos sirve, hermanos, estar 2 horas aquí, estudiar un tema muy, pero muy importante, si no tenemos los planes de ponerlo en práctica en nuestra vida. ¿Okay? Porque cada domingo, cada miércoles, cada devocional, escuchamos la palabra de Dios siendo predicada. Pero muchas veces escuchamos por acá y se sale por el otro lado. Así que quítese su oído de aquí de izquierdo, nomás quédese con el derecho para que cuando entre por ahí se vaya para el corazón, porque el corazón está aquí arriba, hermanos, no está aquí abajo. Así que cuando un predicador diga, hay que guardar la palabra de Dios en nuestros corazones, no, agárrele la mano y súbasela y dígale, aquí está el corazón, hermanos, no está aquí. Esta es la bomba de sangre que nos mantiene vivos, físicamente hablando. Aquí es donde está todo, hermanos. Aquí es donde se lleva a cabo la batalla espiritual contra el enemigo. Así que pues por eso es que la Biblia nos dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones. Aquí es donde debe estar la palabra, Salmo 119:11, para no pecar contra Dios. Así que es muy importante tener eso en cuenta. Guardando lo que se nos ha encomendado. 1 de Timoteo capítulo 6 y versículo 20. Un tema, hermanos, de suma importancia. No nos gusta, hermanos, hablar de temas negativos en ocasiones. Quisiéramos que todos los temas fueran bien bonitos, fueran positivos, fueran de gran edificación y todos contentos, gozándonos con la palabra de Dios. Pero si en realidad deseamos cumplir con lo que dice Hechos 20:27, debemos de considerar también temas difíciles de explicar, temas que probablemente van a incomodar a las personas. Hechos 20:27 dice que debemos de predicar todo el consejo de Dios. ¿Y qué significa todo? Significa T-O-D-O, significa todo el consejo de Dios. En Jeremías capítulo 26 y versículo 2 encontramos a Dios hablando al profeta Jeremías y le dice, les predicarás mis palabras, dice, no retengas palabras, les predicarás todas mis palabras, y luego le dice, no retengas palabra. Entonces hay que predicar todo el consejo de Dios. Y luego Ezequiel capítulo 2 y verso 7 dice, les hablarás mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son un pueblo rebelde. Bueno, el pueblo rebelde es aquel que no quiere escuchar la palabra de Dios. Es aquel que se incomoda con la palabra de Dios porque le afecta, ¿verdad?, las cosas que él está haciendo. Pero el siervo honesto y diligente de Dios va a recibir la palabra de Dios y se va a gozar en ella, ya sea una predicación positiva o negativa. La predicación de Jeremías fue positiva como también fue negativa. Habló de la gracia de Dios, pero también habló de la justicia de Dios. Y Dios es un Dios de balance, hermanos.
En Romanos capítulo 11 y verso 22, vemos cómo el apóstol Pablo le escribe ahí a los santos en Roma. Romanos capítulo 11 y verso 22, he aquí la bondad y la severidad de Dios. Bondad y severidad de Dios. Ambos deben ser enfatizados. Ambos deben ser expuestos. Y luego pues hablamos del amor, pero también hablamos de la severidad de Dios. Hablamos del cielo, pero también hablamos del infierno. Tenemos que predicar una predicación balanceada. En lo físico, hermanos, si no hay balance en los alimentos que le damos al bebé, ¿qué va a pasar? O sea, se va a enfermar. Las cosas no van a estar bien, porque necesita un balance en su vida. Y eso es lo que queremos siempre enfatizar en la predicación, para que hagamos lo correcto. Entonces, es un tema muy importante, hermanos, guardando lo que se nos ha encomendado, especialmente en los tiempos en los que estamos viviendo, hermanos. Hay muchas iglesias de Cristo, hermanos, que se están apartando de los senderos antiguos. Iglesias que eran conocidas como fieles a la doctrina, hermanos. Iglesias que llevaban en alto la palabra de nuestro Dios y ahora la traen por los suelos. Ahora hay iglesias, ¿verdad?, que una vez más defendían la sana doctrina y ahora dicen, bueno, después de tanto estudio, ayuno y oración, pues hemos llegado a la conclusión de que incluir instrumentos mecánicos en la adoración, pues es correcto, es bíblico. Dios los aprobó en el Antiguo Testamento, por consiguiente podemos aprobarlos en el Nuevo Testamento. Y luego tenemos hermanos que ahora salen con los argumentos para defender que la mujer va a predicar un domingo en la mañana aquí a la audiencia general. Y ahí están, ¿verdad?, pues dando sus argumentos y la esposa de este predicador que está ahí en el área de Houston, Alejandro Esquerra, hasta subió videos en Facebook donde defiende que la mujer puede predicar también, hermanos. Y ahí están en los domingos, ¿verdad?, pues predicando a una audiencia, ¿verdad?, general, donde hay varones y donde hay mujeres. Congregaciones, ¿verdad?, como Richland Hills y otras más que han seguido sus ejemplos, están introduciendo instrumentos mecánicos en la adoración. Y ahora tienen, ¿verdad?, pues celebraciones. Hay un video en YouTube donde Rick Ashley, el ministro, el senior minister, senior pastor o preacher, creo, de ahí de Richland Hills, está un domingo por la tarde predicando acerca de la historia del hijo pródigo. Y está hablando acerca de la celebración. Y tenía él en una cubeta varios espantasuegras. ¿Sí saben cuáles son los espantasuegras? Eso que lo sopla, ¿verdad?, y se va y regresa. Bueno, agarró un espantasuegras y lo está soplando ahí en medio sermón, ¿verdad? Y luego le habla a los niños jovencitos para que pasen al frente y agarren las cubetas y luego se las reparten a todos los miembros de la congregación. No se preocupen, traigan las cubetas, ahorita se las voy a pasar. Y hermanos, y ahí están los niños pasando y cada quien agarrando su espantasuegra. Y luego Rick Ashley dice ahí, en pleno servicio de adoración, todos los instrumentos en la parte de atrás, dice ahí, llévese un espantasuegras y durante la semana sople uno para la honra y gloria de nuestro Dios. ¿Okay? No vayan a hacer esto, que a veces pues, no me gusta hablar de esas cosas porque a veces doy ideas ahí para algunos hermanos. Pero, hermanos, ¿dónde dice la Biblia que debemos de soplar un espantasuegras para la honra y gloria de Dios? Pero, una vez más, han establecido su propia justicia. Han interpretado, ahora por esto viene lo que es la nueva hermenéutica, hermanos. Y la nueva hermenéutica tiene que ver con una nueva manera de interpretar las escrituras. Porque la hermenéutica antigua, la hermenéutica bíblica, le llama pecado a lo que es pecado. Le llama falsa doctrina a lo que es falsa doctrina. Pero ahora, ¿verdad?, pues con la nueva hermenéutica se interpreta de una manera diferente las cosas. De una manera diferente para poder de esta manera abrir la puerta al denominacionalismo. Por ejemplo, 2 de Juan 9. 2 de Juan 9, hermanos, si tienen su Biblia, acompáñenme ahí. Dice 2 de Juan 9,
cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Entonces, noten, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. La nueva hermenéutica interpreta ese pasaje. Bueno, nosotros, los de hermenéutica antigua, interpretamos ese pasaje como cualquier persona que no persevera en la doctrina de Cristo, la doctrina de los apóstoles, y obviamente también incluye lo que es el gnosticismo en su contexto. Cualquiera que no guarda esta doctrina del Señor, pues pura, entonces no va a tener a Dios ni va a tener a Cristo. La nueva hermenéutica viene y dice, no. El texto no está hablando de guardar la doctrina de Cristo, la doctrina de los apóstoles. La nueva hermenéutica dice que la doctrina de Cristo en 2 de Juan 9 se está refiriendo acerca de quién es Cristo, dónde nació, quiénes fueron sus padres y dónde anduvo predicando, en fin, quiénes fueron sus hermanos. Esta es la doctrina de Cristo. Entonces, note, fíjese cómo trabajan ellos. Entonces, esto es la doctrina de Cristo, la doctrina acerca de quién fue Cristo, su persona, no lo que Él enseñó. Entonces, si este es el caso, hacemos la pregunta, ¿enseñan los bautistas que José y María fueron los padres de José? ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Enseñan los bautistas, los pentecosteses, los metodistas que Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes? Mateo capítulo 2 y verso 1. ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Ok? ¿Enseñan los bautistas y todas las denominaciones que Jesús es el Hijo de Dios? Algunas, ¿verdad? Los testigos de Jehová no. Pero vamos, entonces, si las denominaciones enseñan estas cosas acerca de la vida de Jesús, si ellos enseñan esas cosas, entonces no están en contra de Cristo. Entonces podemos tener comunión con ellos. Así que por eso ahora hay iglesias que traen pues pastores bautistas a predicarles ahí en la congregación. Y luego ellos van y les predican allá también. Porque creemos lo mismo. Después de todo, ¿no usamos la misma Reina Valera? La iglesia pentecostés de 2 cuadras atrás y la iglesia metodista acá. ¿No usamos la Reina Valera 60? Sí. ¿Nos reunimos el domingo? Sí. ¿Nos reunimos el miércoles? Sí. ¿Creemos en Dios? Sí. ¿Creemos en Cristo? Sí. ¿Creemos en el Espíritu Santo? Sí, ahí está. Creemos lo mismo. Entonces, la nueva hermenéutica dice, podemos tener comunión con las denominaciones. Y luego Marcos capítulo 9 dice que el que no es contra mí, conmigo es. Entonces, ¿qué denominación habla en contra de Jesús e insulta a Jesús? ¿Lo hacen los bautistas? No, entonces podemos traerlos para acá. ¿Lo hacen los pentecosteses? No, entonces podemos traerlos para acá. Porque no hablan en contra de Él. Pero hermanos, sí están en contra de Cristo. Porque la hermenéutica correcta dice, el que no es contra mí, conmigo es. Bueno, Jesucristo dice que creyere y fuere bautizado será salvo. Luego Marcos 16, 1 de Pedro 3:21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. ¿Qué dicen las denominaciones? Oh, no tienes que bautizarte. No tienes que bautizarte, el bautismo no tiene nada que ver con la salvación. ¿Están o no están en contra de Cristo? Claro que sí. Los bebés no tienen pecado, Ezequiel 18:4 y 18:20, Deuteronomio 1:39. No tienen pecado, no saben distinguir entre lo bueno y lo malo, porque para ser culpables de pecado hay que saber distinguir entre lo bueno y lo malo y practicar lo malo. 1 de Juan 3:4, el que practica el pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Bueno, ¿puede un bebé practicar el pecado? La respuesta es no, pero dicen que tienen pecado las denominaciones, algunas. ¿Están en contra de Cristo, sí o no? Están en contra de Cristo. Entonces, han pervertido todo esto. Entonces, hermanos, temas como esto de guardando lo que nos ha encomendado son esenciales, hermanos, para que nos podamos mantener en la doctrina del Señor. Creía el apóstol Pablo acerca de la posibilidad de que Timoteo se apartara de la doctrina. Claro que sí. Por eso le dice esto.
oh Timoteo, dice, guarda lo que se te ha encomendado. Si no hubiera peligro de apartarse de la doctrina, hermanos, y de la salvación, esto no tendría sentido. Pero existe el peligro de apartarnos, hermanos. ¿Conoce usted? Es más, hermanos, si yo le doy una libreta a cada uno de ustedes y un lápiz, y le digo, hermano, apunte los nombres de hermanos en Cristo que un tiempo fueron fieles y ahora ya no siguen en el camino. ¿Pudiera usted apuntar algunos nombres? Yo sí, hermano. Ya, tráigame otra libreta, por favor. ¿Okay? Son muchos los hermanos que se han apartado. Un hermano lo bautizó mi papá y muy activo en la obra, hermanos, muy activo en la obra del Señor, ahí en el área de Dallas. De repente se apagó, desapareció. Y mi papá se lo encontró un día y le dice, hermano Juan, ¿dónde ha estado? Lo hemos extrañado en los servicios. No, hermano, ya estoy con los testigos de Jehová. Ahora sí he encontrado la verdad con los testigos de Jehová. Vamos, ahí, ¿se acuerdan lo que dice Oseas 4:6? Mi pueblo pereció por la falta de conocimiento. E Isaías 5:13 dice, mi pueblo fue llevado en cautiverio porque le faltó conocimiento. La falta de conocimiento, hermanos, hace que la gente se aparte. Entonces, han habido muchos que se han apartado, hermanos, del camino de salvación, porque se han guiado conforme a su pensamiento, conforme a su razonamiento incorrecto. Y la Biblia advierte acerca de eso. Dice Proverbios 3:5. ¿Se acuerda? ¿Alguien sabe Proverbios 3:5 y 6? Ahí está el problema. Sí se lo saben. De que se lo saben. Porque si yo lo comienzo, el texto, no, usted lo termina. ¿Ok? Ahí va. Fíjate de Jehová. Sí, a veces. Entonces tiene que aprenderse el código postal, ¿ok? A la próxima. Ok, fíjate de Jehová. Note, fíjate de Jehová. No dice fíjate del predicador. No dice fíjate del anciano. Dice fíjate de Jehová de todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia, en tu propia capacidad, en tu propio razonamiento. Dice, reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus pasos. Lo mismo dijo el profeta Jeremías. Jeremías 10:23, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Solamente sin Dios, hermanos, nada somos en este mundo. Sin Dios nada podemos hacer. ¿Se acuerdan? Dice el corito, Juan 15:5, separados de mí, nada podéis hacer. Y luego Proverbios 14:12, hay caminos que al hombre le parecen rectos, le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Entonces, no hay que confiar, hermanos, en nuestro propio, ¿verdad? Pues nuestra propia prudencia, nuestro propio razonamiento. El razonamiento debe de ir acompañado del conocimiento bíblico para que pueda ser el correcto, para que pueda ser el genuino. Porque han habido muchos que se dejan llevar por lo que ellos piensan y creen que está correcto, pero en realidad no es así. ¿Se acuerdan de la historia de Sansón? Sansón, ¿verdad? Pues tenía unos músculos casi como los míos, ¿verdad? Pero bueno, en Jueces capítulo 16 se habla de Sansón. Y Sansón, ¿verdad? Pues viene Dalila, dime cuál es la fuente de tu fuerza, dime tu secreto. Y Sansón le dice, mira, haz esto, esto y esto, y yo pierdo mi fuerza. Y Dalila viene y hace lo que le instruye Sansón. Y luego le llama a los filisteos y le dice, Sansón, Sansón, los filisteos vienen sobre ti. Sansón se pone de pie bien confiado. Y luego vienen los filisteos y los derrota. Y luego viene a Dalila y comienza a quejarse. ¿Qué pasó? ¿Por qué me mentiste? Y ahí no está la fuente de tu fuerza. Bueno, pues mira, haz esto, y vuelve a pasar lo mismo. La tercera le dice, bueno, mira, si me rapas el cabello, si me lo cortas, voy a perder mi fuerza. Y lo hace eso Dalila. Le llama a los filisteos y los filisteos vienen. Y luego Sansón se pone de pie, bien campante, ¿verdad? Bien confiado.
Y Sansón dice, como en las otras ocasiones me libré, también ahora lo voy a hacer. Pero Jueces 16:20. Me apunta ese texto porque hasta para el evangelismo es bueno ese pasaje, para ayudar a la persona a que no es bíblico confiar en su propia prudencia. Sansón dice, como en otras ocasiones me libré, también ahora lo voy a hacer. Y el texto dice, pero Sansón no sabía que Dios ya no estaba con él. Si el hermano Alejandro hubiera agarrado un micrófono como reportero, ¿verdad? Pues aquí de Edinburgh, y regresa hasta ese tiempo, cuando Sansón termina de decir esas palabras, y le pregunta al hermano Alejandro, Sansón, ¿está Dios contigo? ¿Está la bendición de Dios contigo? ¿Qué hubiera respondido Sansón? Amén. Aleluya. Claro que sí. Gloria a Dios por ello. Dios está conmigo. Pregunta, ¿estaba Dios con Sansón? Dios mismo lo dijo en Jueces 16:20. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál es la lección? Sansón pensó en su mente que estaba bien con Dios, pero en realidad estaba totalmente equivocado. Entonces, el hombre puede llegar a este punto, hermanos, de pensar que está bien, cuando en realidad no está bien delante de Dios. Se puede engañar. Pablo pensaba que estaba haciendo las cosas bien cuando perseguía a la iglesia. Dios dice, lo hice con toda conciencia. Bueno, pues sincero, pero equivocado. Entonces, ya hay que tener cuidado de no caer en eso. Si caemos en eso, hermanos, no vamos a estar guardando lo que se nos ha encomendado. Así que este tema, hermanos, tanto para jóvenes como para adultos, ancianos, es de suma importancia. Todos queremos mantenernos en lo que Dios dice es correcto, ¿sí o no? ¿Queremos tener la bendición de Dios constantemente? Claro que sí. Entonces, para hacer eso, hay que perseverar en las cosas de Dios. Hay que respetar la palabra de Dios. ¿Qué dice Colosenses 3:17? ¿Okay? Todo lo que hagáis, sea de hecho, acción o de palabra, dice, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué significa hacer todo en el nombre del Señor Jesús? Voy a ir a la Walmart en el nombre del Señor Jesús. Voy a ir a lavar mi carro en el nombre del Señor Jesús. Como dicen las denominaciones. No. Significa que debo tener autorización bíblica para lo que voy a hacer. Y luego salen, ¿verdad? Pues, hermanos que dicen, bueno, pero Dios no lo prohíbe. Dios no dijo que no lo hiciéramos. Note la lógica incorrecta e inválida. Dios no dijo que no lo hiciéramos. ¿Ok? El hermano Palomares va para la Pizza Hut. No sé si es la que le gusta a él o no, pero el hermano se va para la Pizza Hut y le dice al vendedor de pizzas, ¿sabe qué? Mire, denme una pizza de pepperoni con queso. Pepperoni con queso, por favor. ¿Ok? $15, venga en 15 minutos. El hermano regresa y luego agarra la pizza y es bien incrédulo el hermano. Él agarra la pizza y la abre. Y lo que va viendo ahí es una Suprema, tiene de todo de lo que él es alérgico. Tiene anchoas, pues aceitunas, de todo esto me va a matar. Y luego le da la vuelta y se le enseña la pizza y le digo, vea, ¿qué es esto? Una pizza Supreme. Yo sé que es una pizza Supreme, pero yo no le ordené esto. Yo le dije que me diera una pizza de pepperoni y queso, ¿sí o no? Bueno, sí me dijo, pero usted no me dijo que no le pusiera chile. Usted no me dijo que no le pusiera cebolla. Usted tampoco me dijo que no le pusiera todos estos demás ingredientes. Tiene que decirle el hermano, mire, le quiero de pepperoni y queso, pero no le ponga y le da todos los 20 ingredientes. ¿Tiene que decirle el hermano eso? No, con el simple hecho de decirle pepperoni y queso, es todo. Eso excluye todo lo demás, ¿sí o no? Entonces, pues, ese argumento de, bueno, Dios no dijo que no lo hiciéramos. Hermanos, ese argumento es ridículo. ¿Ok? Es ridículo. Si Dios ya ha especificado cómo quiere que hagamos las cosas, hasta ahí nomás. No hay que añadirle otras cosas más. Entonces, hay que mantenernos, ¿verdad? Pues, en ello, ¿verdad? Así que, pues, hay que tener mucho cuidado, hermanos, con esta clase de razonamiento, hermanos.
Para poder guardar lo que se nos ha encomendado, hermanos, hay que razonar correctamente. ¿Sabe lo que es lógica? ¿Qué es lógica? ¿Cuál es la definición de lógica? Y ahorita está ahí en su teléfono, en Google, pues, la definición de lógica. Vamos, lógica simplemente significa la ciencia del razonamiento correcto. Simplemente significa razonar correctamente. Todos razonamos correctamente, ¿sí o no? Todos los días. La lógica es como el aire que respiramos. No la puede evitar. ¿Okay? Por ejemplo, viene el hermano Cárdenas. Se levanta en la mañana tempranito. Y se levanta en la mañana temprano, se cepilla los dientes, se peina y se va al trabajo. Y cuando llega al trabajo, ¡ay! Me vine en pijamas. Y se regresa el hermano de regreso a casa y se pone el uniforme. Y luego toca regresar muy tarde. Y regresa otra vez al trabajo y... ¡ay! Los zapatos no me los puse. ¿Hace eso el hermano? ¿Por qué no lo hace? Lógica. Por lógica. El hermano razona correctamente. Tiene una lista de eventos sistemáticos que lleva a cabo. Todos, hermanos, hacemos todo en orden. Nos levantamos, no nos bañamos antes de levantarnos, sí. Bueno, para los que se bañan, ¿verdad? No, hermanos, todo lo hacemos correctamente. Y es lo mismo, hay que razonar correctamente en cuanto a lo que la palabra de Dios nos enseña. Timoteo tenía que razonar correctamente. Pablo, aquí en primera de Timoteo, el apóstol Pablo le da 6 capítulos y le da 113 versículos en primera de Timoteo. Timoteo tenía que leer esa carta, leer esos 113 versículos, leer la carta completa. Acuérdense que en aquel tiempo no habían versículos ni capítulos. Entonces leyó toda la carta completa y al leerla, Timoteo tenía que razonar correctamente en cuanto a todo lo que el apóstol Pablo le estaba enseñando, todo lo que Pablo, los consejos que Pablo le dio. Timoteo tenía que leerlos y luego tenía que ponerlos en práctica en su diario vivir. Entonces, todos nosotros, hermanos, debemos de razonar correctamente, usar la lógica. La lógica, hermanos, va de mano en mano con la Biblia. Hay gente, hermanos, que son logofobios, que tienen miedo a la lógica. Cierta ocasión, un hermano, cuando su servidor estaba en la escuela de predicación, como estudiante, me pregunta el hermano Willy, dime una cosa, por favor, dime que ahí en Brown Trail no estudian lógica, por favor, dime. Y le dije yo, no, hermano, sí estudiamos lógica. Y el hermano dijo, no, ese razonamiento es de hombres, eso es incorrecto y esto es lo otro. Lo que fallé en hacer es preguntarle al hermano qué significa lógica, porque probablemente el hermano no sabía lo que era lógica. Lógica simplemente razonar correctamente, hermanos. Razonar correctamente en cuanto a lo que el texto enseña. Y en este caso se analiza su contexto remoto, su contexto inmediato, su contexto general, y luego se llega solamente a conclusiones, se sacan solamente conclusiones que están apoyadas por la evidencia. Cualquier conclusión, hermanos, cualquier conclusión a la que usted y yo lleguemos cuando interpretamos un texto de la Biblia, una práctica que estamos haciendo, cuando lleguemos a la conclusión, esa conclusión debe estar perfectamente en armonía con lo que la palabra de Dios nos enseña. Si no está en perfecta armonía con lo que la palabra de Dios enseña, entonces esa conclusión a la que hemos llegado es incorrecta. Y necesitamos regresar una vez más y tratar de analizar, evaluar, hacer una exégesis de lo que el texto ha enseñado. Y acuérdense, hacer una exégesis. ¿Sí sabe qué es exégesis? Bueno, déjenme le explico cómo se come eso. La exégesis es sacarle al texto, extraer del texto lo que el autor original quiso decir. Eso es exégesis. Extraer del texto lo que originalmente quiso decir el autor. Ahora, exégesis
Eisegesis es ponerle al texto lo que el autor original no quiso decir. La eisegesis, hermanos, está de moda hoy en día. Está de moda hoy en día. Porque le estamos poniendo al texto lo que el texto no está diciendo. Y por eso les digo que tengan la actitud de Hechos 17:11, hermanos. No crean todo lo que escuchan. Aprendan a interpretar la Biblia correctamente para que cuando un hermano dé una interpretación incorrecta, usted pueda acercarse con él y con mucho amor y paciencia, usted pueda ayudarle a ese hermano a ver lo que la palabra de Dios enseña. Pero para eso se requiere de mucha, comienza con H, humildad, hermanos. Se requiere de mucha humildad. A los hermanos en la escuela de predicación, hermanos, por los últimos 14 años y 53 años en inglés, uno de los puntos que enfatizamos en gran manera, hermanos, es la humildad, hermanos. La humildad. Y yo le digo a los hermanos, ustedes en 2 años estudian, bueno, hasta este año, 54 materias. El próximo año comenzaremos a ofrecer 72 materias en la escuela de predicación. Ustedes van a adquirir mucho conocimiento, van a memorizar más de 1200 textos, van a conocer los idiomas originales, van a tener un conocimiento vasto de la palabra de Dios, pero sobre todas las cosas, la humildad, hermanos. La humildad, que si usted predica un sermón, si yo predico un sermón y un joven, una jovencita se acerca a mí después del servicio y me dice, hermano Willy, ¿se acuerda que citó este texto? Sí, mija, sí me acuerdo. Bueno, hermano, lo aplicó incorrectamente, estaba fuera de contexto, porque el contexto habla de esto y esto y esto. Si esa jovencita o ese jovencito están en lo correcto, ¿qué debo hacer yo? No, decir, mira, mocosa, ¿cómo te atreves? Yo que tengo 50 años predicando el Evangelio, ¿cómo te atreves tú a decirme a mí, a corregirme a mí? No, hermanos, la actitud debe ser escuchar atentamente y luego, si es verdad, decir, ¿sabes qué, mija? Sí me equivoqué, lo saqué fuera de contexto. Y entonces, ¿verdad? Pues al día, en la tarde, ya sea si fue en la mañana, decirle a los hermanos, discúlpeme, ese texto lo saqué fuera de contexto, gracias a Dios me lo hicieron saber, ¿verdad? Pues, y qué bueno, gracias a Dios por hermanos que están prestando atención, porque los demás hermanos, yo ni cuenta me digan, pues no ponen atención al sermón. Entonces, la humildad sobre todas las cosas, humildad, hermanos, para aceptar que estamos equivocados, hermanos, porque a nadie le gusta decir, estoy equivocado. El hermano está en lo correcto, especialmente si no paso al hermano, si me cae mal el hermano, entonces nunca voy a aceptar de que estoy mal. Entonces la humildad, hermanos, para poder guardar lo que se nos ha encomendado, necesitamos de la humildad, hermanos, para aceptar lo que es cuando estamos mal, y también la humildad para recibir la palabra con toda solicitud, hermanos. Es muy importante eso, ¿verdad? En cuanto al versículo 20, hermanos, dice el apóstol Pablo, guarda. Esa palabra guarda, hermanos, muy importante. Viene la palabra griega filazo, que significa guardar, significa retener, significa custodiar. Y esa palabra, hermanos, aparece en otros textos donde el apóstol Pablo estaba siendo custodiado por soldados. Entonces, ¿cuál es el propósito de que los soldados custodiasen a Pablo? De que Pablo no se escapase, ¿verdad? Entonces, estaban ahí para estarlo viendo y asegurarse de que Pablo no se escapara. Bueno, esa es la palabra para guardar. Guarda lo que se te ha encomendado. Custodia lo que se te ha encomendado para que no se te vaya. Entonces, ¿nosotros somos o no somos soldados de Cristo? Claro que sí. Primera de Timoteo capítulo 2, la segunda de Timoteo capítulo 2 y verso 1, habla acerca de eso, de que somos soldados de Jesucristo. Por eso se toca el tema de la armadura del cristiano, porque el soldado es el que usa la armadura. Efesios, capítulo 6, del 10
hasta el versículo 18. Entonces, hay que guardar, hermanos, custodiar, retener lo que se nos ha encomendado. Y la pregunta es, ¿qué es lo que se nos ha encomendado? ¿Qué es lo que se nos ha encomendado? Según el pasaje. Muchos han llegado a la conclusión de que el versículo 20-21 es prácticamente un resumen de todo lo que ya dijo el apóstol Pablo en su primera carta, en estos 113 versículos. Entonces, lo que se nos ha encomendado es el Evangelio, la predicación de la palabra de Dios. Y hermanos, hoy más que nunca debemos de custodiar, retener, guardar la palabra de nuestro Dios. A los ancianos, Tito 1 y versículo 9, se les dice que deben de ser retenedores de la palabra fiel, tal como ha sido dada. Esa frase de tal como ha sido dada significa de que no tenemos la autoridad para cambiarla, hermanos, para decir, bueno, Pablo dijo esto, pero en realidad es esto. No tenemos la autoridad para decir eso, hermanos. Como los hermanos que escucho hoy en día que dicen, bueno, Pablo dio los requisitos para ancianos, pero en realidad son opcionales. Si los tiene, bueno. Si no los tiene, pues mucho que mejor. Hermanos, no, hermanos. Los requisitos que dio Pablo para los ancianos son para ser obedecidos. Y las congregaciones que han establecido ancianos sin guardar esos requisitos han visto el fruto de esa mala decisión, hermanos. Cuando congregaciones se dividen, hermanos, y ancianos, ¿verdad?, que no están calificados, están sirviendo, hermanos, en la iglesia del Señor. Y eso, hermanos, es muy, pero muy peligroso, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿estamos guardando, hermanos, lo que se nos ha encomendado? ¿Estamos siguiendo fieles al Señor? Recuerdo, mi hermano Palomar está aquí ahorita, y su esposa, cuando su servidor tenía 14, 15 años, éramos miembros del Empire Central, y yo creo que se acuerda el hermano, ¿verdad? Pues estábamos como así de chiquitos, y el hermano, recuerdo que se reunía ahí, manejaba la ven, nos iba a reír, ¿verdad? Pues y todo esto. Y han pasado aproximadamente 28, 29 años, hermanos. Y aquí está sentado el hermano. No está sentado en una iglesia bautista, ¿verdad? Una iglesia pentecostés, está sentado aquí en la iglesia del Señor. Y pues da mucho gusto, hermanos, ver hermanos que han pasado tantos años y siguen en el camino. Sí, y no ha sido fácil, ¿o sí? Yo recuerdo el hermano, pues el hermano, me va el nombre del hermano usted, hermano Hugo Camacho, ¿sí? No, Camacho. Sí, porque lo sigo mucho en Facebook, el hermano. Recuerdo que allá en 1700 el hermano, tiene muchos años, ¿verdad? Pues está en el camino, un buen Picasso el hermano, ¿verdad? Para dibujar, y veo muchos de los que están acá, ¿verdad? Que siguen en el camino. No ha sido fácil, hermanos. Satanás ha tratado hasta lo imposible por apartarnos del camino. Pero por la gracia y la misericordia de Dios, aquí seguimos, ¿sí o no? Y pues, pero es un trabajo en conjunto, hermanos. Dice Santiago capítulo 4 y verso 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Entonces, es un trabajo en equipo. Si yo me mantengo cerca de Dios, Dios se va a mantener cerca de mí. Si yo me alejo de Dios, pues Dios también se va a alejar de mí, ¿verdad? Entonces, si tenemos que seguir adelante en este camino, hermanos, y ahorita vamos a tomar un receso de unos 10 minutos y en la segunda parte quiero que veamos más que todo cómo usted, ya principios más específicos de cómo podemos dar lo que se nos ha encomendado, ¿verdad? Así que vamos a tomarnos un receso de unos 10 minutos.
tomar asientos para continuar con las otras 3 horas que nos quedan. Por ese chiste ya muchos se me fueron, ¿no? Aquí, hermanos, estas hojas que están acá son 2 estudios. El primero tiene que ver con la interpretación bíblica. Son aproximadamente 7 páginas de interpretación, de principios de cómo interpretar el texto sagrado. Y este es un estudio breve acerca de la homilética, de una manera pues, concisa. Aquí le va explicando, da ejemplos de sermones y pues cómo preparar uno. Tengo 24 copias de cada uno. Entonces, veo aquí pues que hay algunas parejas. Entonces, si pueden, pues agárrenlo uno por pareja. Y así de esta manera creo pues habrá suficiente para todos. Guardé una copia de cada uno aquí al frente. Esa sí no se la lleve. Por si algún hermano de la congregación no alcanzó una copia, entonces ahorita agarramos a un hermano de aquí en la congregación para que le pueda hacer ya sea una copia, ¿verdad? O después se la pueden hacer llegar. Voy a tratar de subir estas copias a lo que es mi página de internet, regresando a labiblia.com o alvarengapublications.com, y ya usted puede tener acceso a esas clases. Las notas de interpretación bíblica, si usted va al canal de videos de YouTube de la Escuela de Predicación, estas fueron las notas de un taller de interpretación bíblica que presenté en la Iglesia de Cristo de Fort Jackson en Odessa, Texas. Así que pues por 3 horas hablé acerca de esas notas y no alcancé a cubrirlas todas porque solamente eran 3 horas de clase. Esa clase pues prácticamente son más de 20 horas en la escuela de predicación. Con el nuevo currículo, pues ahora va a ser pues, más de 40 a 50 horas de interpretación bíblica y exégesis. Así que si usted quiere llevarse esas notas y luego entrar al canal de videos de YouTube, ahí puede usted ir viendo pues, la información al respecto. También en ese canal de videos de YouTube es youtube.com/Brown Trail Escuela de P. Esa es la dirección. Entonces ya usted puede entrar ahí y ahí puede encontrar pues, lo que es la dirección. Y ahí hay varios videos. Hay 4 videos de homilética, 3 videos de hermenéutica y 12 videos de griego básico, un curso que ofrecí hace unas pocas semanas atrás. En la parte de aquí están todas las páginas web que usted puede, donde puede ir, el canal de videos, la página, ¿verdad? Pues, de material escrito, y ahí hay pues bastante material que usted puede, al cual puede tener acceso gratuitamente. Ahora, si usted desea los libros físicos, obviamente para imprimir un libro pues hay un costo, se envuelve un costo. Entonces usted puede entrar a la página bookpatch.com y en el motor de búsqueda le pone Alvarenga, y ya lo va a llevar a todos mis libros, que son aproximadamente 32 los que están escritos. 17 comentarios del Nuevo Testamento, explicación verso por verso, y lo que son pues, varios estudios como la deidad, cómo memorizar escrituras, cómo predicar, cómo interpretar la Biblia, en fin, varios libros que yo estoy seguro serán de gran provecho para que usted pueda guardar lo que se le ha encomendado. Y esto pues, nos lleva al siguiente punto de cómo usted y yo podemos guardar lo que se nos ha encomendado. Y una de las maneras, hermanos, de las maneras efectivas
de cómo usted puede guardar lo que se le ha encomendado es dedicando tiempo al estudio diligente de la palabra de Dios. Si no estudiamos la Biblia, hermanos, es una bomba de tiempo. Es una bomba de tiempo. Tarde que temprano nos vamos a apartar del camino. El conocimiento es lo que nos fortalece en gran manera para mantenernos en el camino del Señor. Por eso los evangelistas del primer siglo, como Timoteo, como Tito, fueron exhortados en gran manera a ser estudiantes diligentes de la palabra de Dios. Por ejemplo, 2 de Timoteo 2:15, ¿alguien se lo sabe de memoria? De Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y luego dice la palabra de verdad. La Biblia de las Américas es mi segunda Biblia favorita. Es una Biblia cercana a lo que es la gramática del texto griego y pone unas palabras mucho más fácil de entender. Por ejemplo, ¿alguien sabe lo que es truhanería? ¿Qué? Truhanerías. ¿Sabe? ¿Cuántos más saben lo que significa truhanerías? Está en Efesios capítulo 5. Le he preguntado, creo que es 1.7 millones de personas y no saben lo que significa truhanerías. Bueno, está en Efesios capítulo 3 y 4. No saben, pero ya lo pone en la Biblia de las Américas, ya le pone otra palabra como obscenidades o gestos indecorosos. Pues bueno, eso ya se entiende mejor que truhanerías, ¿verdad? Entonces, esa es la última parte, la palabra que usa bien la palabra de verdad. La Biblia de las Américas que maneja con precisión la palabra de verdad. No, la palabra griega ahí es ortotomeo, y ortotomeo significa un corte derechito, un corte bien derecho, nada de que zigzags, no es bien derecho. Así es como de manejar la palabra de Dios, un corte, ¿verdad? Pues derecho, con diligencia. Entonces, luego también a Timoteo, 1 Timoteo 1 Timoteo 4:13. La lectura, la exhortación y la enseñanza. No, te ocúpate en la lectura. ¿Sabe cuánto tiempo toma leer todo el Nuevo Testamento? ¿Cuántas horas toma leer? 11 horas 48 minutos. 11 horas 48 minutos. ¿Cree que puede leer todo el Nuevo Testamento en una semana? ¿Cuántas horas de novelas son por semana? 10, pues ya leemos para más. Pero imagínense, comienza a las 6, ¿no? 6 a 7, 8, 9, 10, son aproximadamente 3, 4, 5 por 4. 5 por 4, hermanos. 20 horas en una semana. Ciertos cristianos que toman 20 horas para ver novelas. Y eso si trabajan, porque si no trabajan, pues también vean. Y luego ellos que ven Blue Bloods, CIS y lo demás, y ya son más horas. Si en una semana se propusiera de 6 a 10 leer, hermanos, todo 11 horas 48 minutos. O si quiere hacerlo a largo plazo, a un mes, 8 o 9 capítulos por día, en un mes usted lee todo el Nuevo Testamento. Y si sigue con esa en 12 veces, vamos a pensar, leer el Nuevo Testamento 12 veces por año, ¿cuánto no aprendería? El hermano ni siquiera ha terminado de decir la oración. Y luego lo tiene a ver la esposa de Romanos 6:23. Y luego a los 3 segundos de Romanos 6:23 el predicador. ¿Por qué? Ya pasó 12 veces por ahí. Ya ha crecido en conocimiento. Mandato de conocimiento, segunda de 18. Bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Y ese verbo crecer básicamente denota un mandamiento y una acción persistente. Entonces, un mandamiento, hermanos, crecer en el conocimiento. Entonces, si usted no ha crecido en el conocimiento de la palabra de Dios,
Usted está ignorando el mandamiento de Dios. Usted está en pecado. Usted está violando 2 de Pedro 3:18. Colosenses 3:16. Que la palabra de Cristo more como en abundancia en nuestros corazones. Si no ha abundado la palabra en sus corazones, dos vez más. Tienen que arrepentirse y pedir a Dios que le ayude a cambiar su actitud. Porque no es una opción, hermanos, crecer en el conocimiento. ¿Por qué cree usted que le puso conocimiento a Pedro 3? La respuesta es Oseas 4:6, Isaías 5:13. Oseas 4:6, pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Isaías 5:13, el pueblo fue llevado en cautiverio porque la falta de conocimiento. Entonces, tanto niños, jóvenes y adultos, necesitamos crecer en el conocimiento, porque entre más conocimiento tengamos, mejor preparados estaremos para defender la palabra de Dios. Defender la palabra de Dios. Dicen, hermanos, muchas veces la Biblia no necesita ser defendida. La palabra de Dios no necesita ser defendida, en serio. ¿Me puede explicar Filipenses capítulo 1, 6 y Judas versículo 3? Porque en Filipenses 1:16 Pablo dice, yo estoy puesto, ¿para qué? Para la defensa del Evangelio. ¿Necesita el Evangelio ser defendido? Por la solicitud que tiene escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez para siempre a los santos. Note, contender ardientemente. Y quiero hacer una pausa aquí. Contender ardientemente. Contender es diferente a contención. Una persona es una persona busca pleitos. Uno que nomás está debatiendo con todo el mundo. Contender significa defender. Defender con argumentos lógicos la palabra de nuestro Dios. La fe que ha sido siempre. Y esto entonces se lleva a cabo solamente si crecemos en conocimiento. Si crecemos en conocimiento, vamos a poder lograr eso. ¿Se acuerdan 1 Timoteo 1:13? Pablo le dice a Timoteo, como te rogué que te quedases en Éfeso, para que cuando iba a Macedonia, para que mandases a ciertos hombres a que no enseñen doctrina diferente, doctrina en el Nuevo Testamento: judaísmo, gnosticismo y ascetismo. Judaísmo, gnosticismo y ascetismo. Judaísmo, Marcos 16, la Biblia de los judaizantes va de la siguiente manera: el que creyere y fuere bautizado y se circuncidare y guardare la ley de Moisés será salvo. Hechos capítulo estaban los judaizantes, los gnósticos. La deidad no puede morar en un cuerpo físico de carne y hueso, porque el cuerpo es pecaminoso, por consiguiente el cuerpo viene a eso en Colosenses 2:9, porque en Cristo mora corporalmente toda la plenitud de la deidad, y aquel verbo que era Dios, Juan 1:1, fue hecho carne, 1:14, y habitó esos puntos. Luego el ascetismo era pues el cuerpo era para con lo que es el gnosticismo. Tuvieron que tratar con todo el conocimiento para poder defender la palabra nuestra. Eso nos lleva a lo que es el área de la apologética. ¿Alguien sabe qué significa apologética? Hermanos. Dice el apóstol Pedro escribiendo a los santos que estaban siendo perseguidos. De 1 de Pedro, aún en medio del cristiano debe vivir una vida fiel delante de Dios. Es el tema central de 1 de Pedro, porque esos 5 capítulos hablan del sufrimiento del cristiano. Y en 1 de Pedro 3:15, Pablo dice, aún en medio de los padecimientos, aún en medio de la persecución, el cristiano tiene la responsabilidad de defender la palabra. 1 de Pedro 3:15, si no santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados
para presentar, subraye, defensa. Subraye, defensa, una vez más, para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demanda la esperanza que hay en vosotros. La palabra defensa, ahí en 1 Pedro 3:15, en la Biblia en inglés dice answer, to give an answer, dar una respuesta. La palabra griega es apología. Y apología, de ahí agarramos la palabra apologética, defensa. Entonces, cada cristiano, hermanos, esto no es asunto de predicadores, ¿ok? Ni maestros. Primero de Pedro capítulo 1, verso 1, se escribió de la expansión, ¿verdad?, de los esparcidos en Ponto, Bitinia, Capadocia, a los santos, miembros del cuerpo de Cristo, se escribe esta carta. Así que 1 de Pedro 3:15 se aplica a todos los miembros. Todos nosotros, hermanos, debemos de esforzarnos por ser apologistas, apologetas, aquellos que defienden la palabra de nuestro Dios. Si usted y yo no desarrollamos la capacidad de ser apologistas, hermanos, no podremos guardar lo que nos ha encomendado. Entonces, ser apologista, hermanos, es defender. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros estamos preparados para defender la existencia de Dios de un ateo? Si entrara ahorita un ateo aquí al frente y nos comienza a presentar argumentos de que Dios no existe, ¿cómo le refutaríamos a ese ateo? Un hermano dijo, pues, Génesis 1:1, hermano. Cuando el ateo no cree en la Biblia, entonces no use la Biblia. ¿Cómo le mostraría a usted a un ateo sin la Biblia que Dios existe? ¿Cuántos estamos familiarizados con el argumento cosmológico, el argumento teleológico, el argumento de la moral, para mostrarle a un ateo que Dios sí existe y que nada salió de la nada y que no venimos pues del chango? Una célula marítima dice que salí, luego una rana de repente me convertí, luego fui un chango de una rama colgado, pero ahora soy un profesor con un doctorado. Los evolucionistas, venimos del chango, probablemente parezca chango, actúe como chango, pero no viene del chango. Entonces, tenemos que estar listos para preparar, hermanos, para presentar esas defensas. Ahorita en este momento, alguien dice, usamos la Reina Valera en 1960, ¿verdad? Tal vez alguien nos ve en las Américas. Bueno, ¿cómo sabe usted que esa Biblia que tiene en su mano es la palabra de Dios? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos que la Biblia es la palabra de Dios? Dice un hermano por ahí. Es más, alguien de ustedes que me diga, ¿por qué cree usted que este libro es la palabra de Dios? Está escrito por hombres inspirados. ¿Ok? Bueno, está escrito por hombres inspirados. El Corán también fue escrito por hombre inspirado, según como dicen ellos. El libro de los Testigos de Jehová, la nueva traducción del mundo, los Testigos de Jehová, fue escrito por hombres inspirados, según ellos. El libro de los Mormones fue escrito inspirados por ellos. Entonces, no sería un argumento muy sólido, ¿no creen ustedes? ¿Alguien más? ¿Por qué creen ustedes que la Biblia es la palabra de Dios? Porque fueron confirmándose las cosas que fueron las profecías. Bueno, lo mismo dicen los mormones y los testigos de Jehová. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. ¿Okay? Es inspirada por Dios. Segunda de Timoteo 3:16, inspirada por Dios. También los Coranes piensan que es inspirado por Dios. Los testigos de Jehová también es inspirado por Dios y los mormones también es inspirado por Dios. Y los escritos también pues, de las religiones del mundo. ¿Cómo sabemos que este libro es la palabra de Dios? Otros dicen, no es que me funciona, a mí me ha transformado mi vida. Bueno, también el Corán me ha transformado mi vida. Los testigos de Jehová, su libro, le ha transformado su vida. Y también los mormones, este libro me ha funcionado. Esto no puede ser un argumento lógico de por qué este libro es la palabra de Dios. Entonces, es que yo lo siento en mi corazón, hermano. Otra vez, en mi corazón, no. El Corán también, los musulmanes, yo siento en mi corazón que este es el libro de Alá. Y lo mismo. Entonces, tenemos que aprender, hermanos, el campo de la apologética, el campo de la inspiración de las Escrituras, el campo de lo que es la existencia de Dios, la deidad de Cristo y todo esto. Hubo un predicador, hermanos, que fui a escuchar a Louisville, Texas. Se llama Edward Wharton. Él escribió el libro de la Iglesia de Cristo. ¿Alguien no ha visto ese libro? Wichita Falls lo vende. Edward Wharton dijo, una de las razones por las cuales
muchas iglesias de Cristo se están apartando al liberalismo y a las denominaciones, es porque ya no se están enfatizando en las iglesias los temas fundamentales como la existencia de Dios, la inspiración de las Escrituras, la deidad de Cristo, la iglesia verdadera y la adoración verdadera. Ya no se hablan de estos temas, hermanos. Entonces los jóvenes están creciendo sin ese conocimiento en el colegio. ¿Qué pasa en el colegio? Tienen que buscar una iglesia donde reunirse y luego van y se reúnen en cualquier iglesia. Mi hija estaba estudiando para dentista, hermanos, y en la universidad le dijo el profesor a toda la clase, el primer día de clase le dijo, al final de este semestre, muchos de ustedes van a cuestionar la existencia de Dios. Vamos a pensar en él. Un profesor ateo. Y ahí están todos esos niños, todos esos jóvenes, sin conocimiento bíblico, escuchando eso y, no, pues tuvo sentido. A un joven, en la cual está la historia, a un joven, un maestro le dio 70 contradicciones bíblicas. Le dijo el profesor al joven, llévate eso a tu casa, estudia cada una de ellas y vas a ver que ya no vas a creer en la Biblia. El joven, hermanos, estudió esas 70 contradicciones. Al final de la número 70, perdió su fe. Ya no creen en la Biblia, ya no creen en la existencia de Dios. Entonces, hay que conocer, hermanos, esos temas. ¿Tiene la Biblia errores? Si yo les digo que la Biblia tiene 200,000 errores, ¿es cierto o no es cierto? ¿Es cierto? Tiene 200,000 errores. Y por eso, cuando estos scholars o eruditos en sus charlas en las universidades avientan la información, hermanos, como si nada. Y la gente que no sabe, pues, 200,000 errores. Entonces ya no voy a creer en la Biblia. Pero pregúntele a esa persona, ok, explíqueme a qué clase de errores se refiere. Porque muchos de ellos no se esperan que uno les pregunte. ¿A qué errores se refiere? Y luego usted viene y, bueno, ahí pues tiene 200,000 errores. Bueno, ¿a qué errores se refiere? ¿Sabe cuáles son los errores que se refieren? Por ejemplo, la palabra Jerusalén, hermanos. ¿Okay? Jerusalén. Si la N le falta, si la N no está en un texto, ¿todavía puedo saber que eso significa Jerusalén? ¿Ok? Claro que sí. ¿Y cómo puedo saber que todavía significa Jerusalén ahí? Ok, contexto, antes del texto, los versículos, una vez más, todo el contexto remoto general. En la ciudad de Jerusalén, yo puedo saber que ahí es Jerusalén. La falta de esta N es un error. Ahora, si 500 manuscritos le falta la N, ¿cuántos errores llevamos ya? Llevamos 500 errores. ¿Ok? Y si aproximadamente 7,000 tienen ese error, pues ya llevamos 7,000 errores. A esa clase de errores se está refiriendo. Ahora, la falta de una N que le escriba, le faltó escribirlo ahí, o simplemente se borró con el tiempo. ¿Altera esto mi fe? Los eruditos, hermanos, que han pasado años y años y años estudiando el texto griego, ¿okay? Que se las saben de todas, hermanos, ellos han notado que ninguna doctrina fundamental de la Biblia ha sido afectada por estos errores. Entonces, pero una vez más, la gente cuando se dice 200,000 errores, entonces tenemos que tomar el tiempo para estudiar. Hay un libro que se llama ¿Cómo nos llegó la Biblia, hermanos? Un libro pequeñito así, Wichita Post lo venden, cuesta como $2. Tiene unas 30, 40 páginas más o menos. Vamos, dediquen tiempo a la lectura. Lean. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Entonces, lea. Pablo también leía libros, ¿se acuerdan? Tráeme el capote y los rollos y los libros. Hay que desarrollar la capacidad de leer para crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Y ese conocimiento, hermanos, cuando en realidad nos convertamos en apologistas, defensores de la palabra de Dios, defensores de la deidad de Cristo, defensores de la iglesia verdadera, defensores de todos esos temas, hermanos, vamos a retener esa palabra. Como le dijo Pablo a Timoteo, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo
Jesús, segunda de Timoteo 1 y versículo 3. Pero si no tengo el conocimiento bíblico, hermanos, ¿qué creen que va a pasar? ¿Voy a poder retener lo que se me ha encomendado? No. ¿Voy a poder defender como Timoteo para que mandase a hacer hombres a no enseñar doctrina diferente? No voy a poder hacer eso. Entonces necesito pues, estudiar todos estos temas fundamentales del campo de la apologética para que podamos. ¿Cree usted que Timoteo estaba preparado para poder defender la palabra de Dios? ¿Dejaría usted a una persona sin conocimiento para que se enfrente contra falsos maestros y les diga y les mande que no enseñen doctrina diferente? No. Pero Pablo confiaba en Timoteo y por eso lo dejó eso. Y Éfeso, hermanos, tuvo excelentes predicadores. Tuvo Pablo, tuvo Apolos, poderoso en las Escrituras. Y luego Timoteo. Timoteo estaba, hermanos, listo y preparado para poder pues, conocer las Escrituras. Y así, porque no, 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 14, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién lo has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, Timoteo conocía las Escrituras, usted conozca las Escrituras, instruya a sus hijos en las Escrituras, que también ellos conozcan la palabra de Dios para que cuando se vean al colegio no sean engañados. Yo le doy gracias a Dios por el programa que tenemos en la escuela de predicación, en el departamento de inglés. Por un año, todo graduado de la high school puede entrar a ese programa hacia la madurez espiritual, towards spiritual maturity. Pueden entrar por un año y en un año estudian varias materias fundamentales, textos verso por verso y muchas materias más que los capacitan para que cuando terminen ahí se gradúan de ese programa, reciben un certificado y luego después se van al colegio y en el colegio pues ya van bien preparados, van bien filosos para no ser engañados. Y aparte de eso, los cursos que toman aquí, los créditos de algunas materias se pueden transferir al colegio donde ellos van, si van a tomar pues, cursos religiosos. Un excelente programa, hermanos, y hemos tenido varios jóvenes que han ido ahí. Un joven comenzó ahí y ya estando ahí le gustó y se pasó al programa de 2 años. Ahora es el maestro de jóvenes en una congregación donde predica uno de los maestros de la escuela. Y ese maestro ha estado ahí 45 años en esa misma congregación, hermanos. Siervo del hermano Ken Hope, esposo de la hija de Johnny Ramsey. Johnny Ramsey fue una Biblia andante, hermanos. Y el papá de Johnny Ramsey fue convertido en una campaña evangelística. ¿Cómo se llaman las campañas evangelísticas en aquel tiempo? 6 meses. 6 meses. ¿Okay? Y una de esas campañas, T.B. Larrymore, vi su casa, porque está cerquita de la Universidad de Heritage, donde estudié, y hermanos, porque hace como 3 meses se quemó la casa. Era una historical marker. Y entonces, pero bueno, alcancé a ver la casa hasta que tomé un set que sí. Pero bueno, esa es la única evidencia que queda ahí. Pero hermanos, 6 meses las campañas evangelísticas que todos los días se predicaba la palabra de Dios, hermanos. Y ahora pues una semana y después 5 días, luego 3 días, luego nomás un sábado y luego de repente ya no existir, ¿verdad? Había bautismos en aquel tiempo y ahora nos preguntan, pero ¿por qué no hay bautismos ahora? No se está predicando la palabra de Dios a la gente afuera. Entonces, vamos a pues, cambiar la perspectiva y tenerla correctamente. Ahora, hablando de crecer en conocimiento, hermanos, otro aspecto muy importante que no puedo dejar de hablar de ello es la memorización. La memorización. Levanten la mano a los que tengan 70 años. Mano, 70, más de 120 me dijo. Ok, 70 años, fíjense. Ahora, la memorización, hermanos, es para todos, hermanos. Un cristiano que se esfuerza por memorizar la palabra de Dios y la tiene esa Biblia en su mente. Y no hablo de 31.102 versículos, no. Hablo de tener 31.102 versículos en la mente. Hermanos, el hermano que tiene y la hermana que tiene una página en su mente, hermanos,
esa cantidad, ese conocimiento va a producir una confianza total, hermanos, en su vida. Y usted va a poder estudiarla con cualquier persona, donde quiera y como sea. Entonces, va a poder usted recordar, por ejemplo, las cosas que Timoteo, pues, a las que se le dijo a Timoteo aquí, 1 y 2 de Timoteo y Tito. Va a poder recordar esas cosas, va a poder retener la doctrina del Señor, va a poder evangelizar, va a poder predicar, va a poder enseñar la palabra de Dios, va a poder ser útil en la obra del Señor, va a poder ser de gran provecho para la iglesia. Hermanos, Dios nos ha capacitado con una computadora sorprendente. El único problema es que unos no la han aprendido. Necesitan aprender a hacer computadora, hermanos. Todos tenemos una mente fotográfica. El único problema es que algunos ya no tienen rollo. Pero, hermanos, yo comencé a memorizar, hermanos, antes de entrar a la escuela de predicación. Ya por el 97 daba clase a los jóvenes en la congregación de Home Freeway. Yo los podía memorizar a los jóvenes y comencé a memorizar por tópicos. Memorizaba un montón de temas, bautismo, todos los textos del bautismo, fe, todos los textos de la fe. Comencé de esa manera. Entré a la escuela de predicación, ahora todos los textos tenía que memorizarlos en inglés, porque estudié en inglés. Y luego cuando salí de la escuela tuve que ahora comenzar a memorizarlos de inglés al español, para poder tenerlos en los dos idiomas. Barry B. Cotton. Ese hermano predicó en los 4 continentes de todo el mundo, hermanos. Fue a todas partes del mundo. Predicó en los 50 estados de Estados Unidos. Y este hermano, hermanos, cuando nos dio la clase de Hechos, el hermano ni usaba la Biblia. Se iba verso por verso a través de Hechos y lo iba explicando. Y yo dije, no puede ser. Este hermano tiene 80 y algo años. Murió a la edad de 101 años, hermanos. 101 años. ¿Quién tiene 101 años? Y su último sermón lo predicó en la escuela de predicación de Memphis School of Preaching, en una silla de ruedas. Le trajeron el micrófono y el hermano predicó el tema perseverando hasta el fin. ¿Qué tema más indicado para él, verdad? Hermanos, 22 minutos predicó el hermano, citó varios textos y no utilizó ni siquiera un papelito, ni siquiera una servilleta como el hermano Pedro dijo. Vamos, todo de memoria. Cuando yo lo tuve como maestro por la clase de Hechos, hermano, si este hermano de 80 años puede, yo tenía 24 años en aquel tiempo, hermanos, entonces yo también puedo. Y me animó, ¿verdad? Pues el hermano, varios hermanos me animaron a memorizar. Y hermanos, la memorización ha sido una parte vital y clave, hermanos, en mi ministerio de la predicación. Tanto en la predicación, enseñanza, evangelismo, consejería, contestar preguntas, en todos los aspectos. Disfruto de los frutos, hermanos, que ha producido dedicar tiempo a la predicación. Yo me iba con mi esposa al mall, hermanos, y a mí no me gusta ir al mall con la esposa, ¿verdad? Porque están 3 horas ahí y no compran nada. Estoy diciendo literalmente, no compran nada. Entonces, ya me sentaba yo ahí en el film room, sentaba con mi Biblia chiquita, ¿verdad? Porque estaba memorizando textos. Pero todos los textos ahora me han servido de gran manera. Entonces, para defender la palabra de Dios contra aquellos que la tuercen, y ahora el conocimiento de esos textos, el conocimiento de la hermenéutica, el conocimiento del idioma original, todos estos temas que he logrado estudiar, hermanos, aún después de la escuela de predicación. Yo tomo tiempo para estudiar videos, aprendiendo la palabra de Dios. Continué mis estudios después de la escuela de predicación para agarrar una licenciatura. Dios mediante, en enero comienzo mi maestría en Ambridge. Entonces, si quiero seguir aprendiendo más para ser de beneficio para ustedes y para cualquier miembro de la iglesia del Señor, donde quiera que vaya. Entonces, les animo, hermanos, a que amen este libro, lo atesoren en gran manera, escriban los textos en la tabla de su corazón, a Proverbios capítulo 7, en su corazón, Salmos 119:11, lean las escrituras, 1 Timoteo 4:13, que esa escritura abunde en sus corazones, Colosenses 3:16, crezcan en el conocimiento de la palabra, 2 de Pedro 3 y versículo 18, tengan la actitud del salmista David, oh cuánto amo yo tu ley. Todo el día sea meditación, Salmo 119:97. Y cuando yo amo este libro, hermanos, entonces yo voy a guardar lo que se ha dado.
y lo voy a tener presente en mi vida, lo voy a compartir también con otros, como dice 2 Timoteo 2:2, lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, esforcémonos por lograr eso, hermanos, y acuérdense que todo esto va a ser para nuestro aprovechamiento, pero también va a ser, ¿verdad?, pues para la honra y gloria de nuestro Padre Celestial. Porque todo lo que logramos y buscamos hacer, buscamos con ese propósito, darle la gloria a nuestro Dios. Una vez más, 1 Pedro 4:11, para que en todo sea Dios glorificado. Y eso es lo que buscamos arduamente y fervientemente lograr. Así que a la iglesia, hermanos, aquí y a las congregaciones representadas, guardemos lo que se nos ha encomendado, atesoremos la palabra de Dios, conozcamos la palabra de Dios, defendamos la palabra de Dios, crezcamos en el conocimiento de la palabra de Dios, y todos estos aspectos y muchos más, y también toda la información adicional que está aquí en cuanto a interpretación bíblica y en cuanto a cómo exponer la palabra de Dios, todo eso nos va a ayudar. En cómo exponer la palabra de Dios tiene mucho que ver, hermanos, en cuanto a cómo guardar lo que se nos ha encomendado, porque el conocimiento que impartimos desde un púlpito a la audiencia, hermanos, si no se ha preparado bien, si no ha interpretado bien esos textos, entonces, hermanos, y si solamente usted dispara por todas partes, por todos lados, o pone la filosofía Hechos 8:4, ¿verdad?, en práctica, se fueron por todas partes predicando el Evangelio, no va a funcionar, ¿verdad? Entonces, espero que ese material de homilética sea de gran provecho. Si usted lo analiza cuidadosamente con Biblia abierta, va a aprender, ¿verdad?, pues cómo exponer temas y se va a mantener en el tema, ¿verdad?, pues si no va a andar por todas partes correteando liebres, ¿verdad? Y pues la parte de lo que es la interpretación bíblica, ese conocimiento que está ahí también le va a ayudar bastante, ¿verdad?, lo que es guardar lo que se nos ha encomendado. Cuando ya entendemos la palabra de Dios perfectamente, la amamos y la atesoramos, hermanos, esto da solo un sentido de preocupación por guardar la palabra de Dios y asegurarnos de que otros también lo hagan. Porque acuérdense que todos estamos en este mismo equipo, ¿verdad?, miembros del mismo cuerpo, y todos juntos debemos de trabajar en equipo para guardar la de Dios, ¿verdad?, y así de esta manera, pues un día podamos estar en el cielo con nuestro Padre Celestial. Así que no sé si hay algún tiempo para una pregunta, un comentario, alguna queja. 1-800, ¿verdad?, pues no estoy aquí. Muchas gracias, hermanos, por su atención. Estamos en el amor del Señor y pues aquí estamos para servirles en lo que podamos. Hay un himno de invitación, así que si usted está aquí, ¿verdad?, pues y no ha obedecido el Evangelio, pues le animamos a que sea bautizado por el perdón de sus pecados, para que haya ido al cuerpo de Cristo y tenga la esperanza de vida eterna. Dios les bendiga. Vamos a ponernos de pie, hermanos, todos. Hemos sido enseñados, hemos sido instruidos, motivados, exhortados, hermanos, animados por medio de la palabra, y estamos contentos, agradecidos con nuestro Dios, agradecidos con hermano Willy. Dios le bendiga, hermano. Vamos a entonar el número 117. Ahí está. Entonemos. Cristo está llamando obreros hoy que quieran ir con Él. ¿Quién dirá, Señor, contigo voy? Yo quiero serte fiel. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Cristo quiere mensajeros hoy que anuncien su verdad. ¿Quién dirá, Señor, yo listo estoy, haré tu voluntad? Oh Señor, es mucha la labor y obrero
habrá. Hay lugar si quieres trabajar de Cristo en la labor. Puedes de su gloria al mundo hablar, de su bondad y amor. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Vives ya salvados por Jesús, su amor conoces ya. Habla pues, anuncia que en la luz de Cristo vives ya. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Voy a tomar asiento unos momentos. ¿Nos apagaron el micrófono? Un poquito arriba. Hermanos, gracias a todos por haber asistido y haber hecho los esfuerzos por estar aquí presentes, hermanos. Les damos los más cordiales agradecimientos y esperamos volvernos a ver en los próximos eventos que se están planeando para el próximo año. Yo sé que algunos hermanos vienen de lejos, lleven saludos de aquí de parte de la congregación, hermanos. Ojalá que podamos verlos la próxima vez. Así también, hermanos, por algunos que no agarraron apuntes, toda esta clase va a estar en video en el YouTube. La página es Edinburgh Iglesia de Cristo y ahí podrán ver los videos de las clases de esta mañana. Si alguno necesita más apuntes o se les pasaron algunas citas o algo, ahí lo verán ustedes. Después de que pase el hermano a hacer la última oración, hermano Víctor, vamos a esperarlos a todos allá en el comedor para que así convivir todos los alimentos que vamos a dar en esta mañana. Al mismo tiempo le pedimos al hermano Víctor que dé gracias por los alimentos, hermano, cuando esté haciendo la oración. Así que después de esta oración, hermano, estamos despedidos, hermano. Que Dios los bendiga a todos y que los cuide en el camino a su casa. Oremos, hermano. Bendito y amoroso Padre, que moras en el cielo y en tu lugar, santificado tu nombre. Padre Santo, agradecidos estamos con usted, Señor, por las bendiciones que nos da, Padre. Gracias por la vida que nos presta, Padre, por la oportunidad, Señor, que nos ha dado, Padre Santo, de estar en este lugar, Padre, para aprender de su palabra, Padre Santo. Asimismo, Padre Santo, arraigándola en nuestros corazones, Padre Celestial, para poder, Padre Santo, ponerla en práctica, Padre Santo, a aquellos que uno te conocen, Señor. Gracias, Padre, te damos por cada uno de nuestros hermanos que han tomado a bien, Padre, estar aquí en este lugar con nosotros para tanto aprender de tu santa y bendita palabra, Padre. Señora, gracias por nuestro hermano, Padre, te damos que, Señora, expuesto una vez más tu palabra, Padre, que tú le sigas bendiciendo, Padre, a él grandemente, que, Padre Santo, Señor, lo sigas usando, Padre, en tu obra, Señor. Señor, a nosotros, Padre Santo, ayúdanos a poner en práctica, Padre, lo que hemos aprendido, Padre Santo, en esta mañana, Señor, en nuestras vidas, Padre. Esta palabra que, Padre Santo, ha caído en nuestros corazones, Padre, Señor, que la hagamos eficaz, Padre Santo. Señor, así mismo, Padre, te pido, Padre, para que nuestra conducta, Padre, y nuestra santa y bendita palabra, Padre, Señor, sea de buen provecho, Padre. Aquellos que de corazón quieran escucharla, Padre, denos la sabiduría necesaria para poder, Padre Santo,
hablarles del mensaje, Padre, de tu Hijo, del plan de salvación que tiene para cada uno, Padre, de los que le Salvador, Padre, porque sabemos que usted, Padre Santo, ha tenido mucha misericordia y paciencia, Padre, porque sabemos que no quiere que ninguno perezca, Padre Santo, sino que todos tengan arrepentimiento, Padre Santo. Padre, ayúdanos, Padre, para ser obreros productivos, Padre, en tu viña, Padre Santo. Danos siempre la sabiduría, Padre, necesaria para poder, Señor, traer almas a usted, Padre, por medio de su Hijo, Padre. Bendice nuestras familias, Padre Santo. Que, Padre Santo, usted que cuide cada uno de ellos, Padre. Y que, Padre Santo, usted esté en sus corazones, Padre Santo. Que, Señora, le busquen, Padre. Que sabemos que, Padre Santo, el mundo, Señora, nada ofrece, sino solamente muerte, Padre, y usted ofrece una vida, Padre, para todo aquel, Padre, que venga a los pies de su Hijo, Padre. Señora, cuídalos, Padre, del mundo, falsas doctrinas, Padre, por eso, Padre Santo, le pidemos que, Padre Santo, nos ayude para siempre estar sobre ellos, hablándoles de tu palabra, Padre Santo, y que ellos puedan, Señora, recapacitar y que les toques tú el corazón para que puedan aceptarla, Padre, y estén, Padre Santo, que vuelvan a ti, Padre Santo, por aquellos también, Padre, que se han extraviado, Padre, que se han ido, Padre, de tu santa doctrina, Padre, que usted, Señor, los haga, Padre Santo, sus corazones recapacitar y que vuelvan a ti, Padre Santo, porque, Señora, sabemos que, Señora, ha de venir tu Hijo, Padre, para que cada uno de nosotros seamos juzgados, Padre Santo, y sabemos, Padre Santo, que usted nos dice, Padre Santo, que todas las almas, así como la del Hijo, como la del Padre, son suyas, y el alma que pecare, ciertamente morirá, Padre. Ten misericordia, Padre, de tus hijos, Padre, que han apartado, Señor, y de algo recapacitar para que vuelvan al redil, Padre Santo. Señora, bendice a nuestros hermanos, Padre, que han venido de lejos, Señor, en esta hora, Padre, que usted sea con ellos, en el momento de regresar, Padre, a sus hogares, que usted los cuide en el camino. Padre Santo, ahora, Padre, le pido por, Señor, los alimentos que se han preparado. Padre Santo, que usted bendiga las manos que lo han hecho, Padre, y las fuentes de donde previene, Padre Santísimo. Ayúdenos, Padre Santo, para siempre estar en la unidad de tu iglesia, Padre, que es agradable a usted, porque lo miramos, Padre, y usted se agrada, Padre Santo. Dice cuán bueno y cuán agradable, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, Padre. Que siempre reine la armonía en tus hijos, Padre, en la iglesia. Hermanos, Padre, para compartir los alimentos y, Señor, convivir unos con otros. Cuida de tu iglesia, Padre Santo, donde quiera, Padre, alrededor del mundo, Padre, sé con cada uno de tus hijos, Padre, los que están enfrente, Padre, Padre Santo, tu siervo, Señor, que cuides de ellos, Padre, por nuestro hermano, Padre, que ha sido privado de su libertad, Padre Santo, que usted, Padre Santo, lo cuide, Señor, y que esos hombres que lo tienen, Padre, lo dejen ir, Padre, para, Señor, que esté con su familia, Padre, y sobre todo que siga en tu camino, Padre, seguir predicando tu palabra. Sabemos, Padre Santo, que el ángel suyo acampa alrededor de los que le temen y los defiende, Padre. Le pedimos que sea con nuestro hermano, Padre, allá en Ciudad Victoria, Padre. Señor, usted esté con él y su familia, Padre. Perdona nuestras faltas, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser fiel, a ser santos, Padre, en cada momento, Padre, porque sabemos que sin la santidad no le vamos a poder ver en aquel día, Padre. Todo esto lo pido en nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén.